día tengan todos ustedes, que Dios los bendiga. Vivimos en un mundo de aggiornamento. Este es un término italiano que utilizó Roncalli para el Concilio II del Vaticano II, que quiere decir actualización. Lo que nosotros creíamos, la verdad ya no es verdad, la mentira ya no es mentira. Los hombres no son hombres, ni las mujeres son mujeres. Es según cómo se perciban. El aborto provocado ya no es el cese definitivo, sino es interrupción del embarazo. En términos de doctrina, el adúltero ya no es adúltero, sino vive en una situación irregular. Los herejes no son herejes, son hermanos separados. En fin, quiero hacerles de conocimiento, hacerles conocer de algo que les voy a leer para que les quede más claro que lo que nos enseñan ahora, estamos viviendo en un mundo sin precedentes en el sentido católico. Una nueva iglesia, una nueva doctrina, nuevos conceptos, una ruptura del magisterio auténtico de la iglesia. Lo que nos enseñaron los maestros, los padres de la iglesia, pues ya hay una nueva versión, una nueva doctrina. Les quiero leer algo que escribió Santo Tomás, y para que nos quede claro que un papa, un auténtico papa, no puede ser hereje y continuar siendo papa. ¿Qué es la herejía? Es aquel que, habiendo recibido el bautizo católico, niega una o más doctrinas enseñadas por el magisterio de la iglesia, o siendo maestro, enseña contrariamente a la doctrina del magisterio de la iglesia. Santo Tomás nos enseña al respecto. Gravedad del pecado de herejía. La herejía es considerada un pecado grave a causa de su propia naturaleza destructiva de la virtud de la fe cristiana. Su malicia debe medirse, por tanto, por la excelencia del don del que deriva al alma. Si la fe es la posesión más valiosa que pueda tener el ser humano, la raíz de su vida sobrenatural, la garantía de su salvación eterna, entonces la privación de la fe es el mal más terrible que le pueda ocurrir, y el rechazo deliberado de la fe es el pecado mayor. Todo pecado es un acto de aversión de Dios. Por lo tanto, el pecado es mayor entre más separa al hombre de Dios. Y la infidelidad, la falta de fe, pero la herejía separa al hombre de Dios más que ningún otro pecado. Porque el infiel, el no creyente, no tiene el verdadero conocimiento de Dios. Su falso conocimiento no le ayuda en nada, ya que en lo que cree no es de Dios. Queda demostrado, entonces, cómo es que el pecado de infidelidad es el mayor dentro del rango total de perversidad. Y añade, si bien los gentiles yerran en más asuntos que los judíos, y los judíos están más lejos de la fe que los herejes, sin embargo, la infidelidad de los judíos constituyó pecado más grave que el de los gentiles, porque aquellos, los judíos, conocieron el evangelio mismo después de haberlo adoptado y profesado. Es mayor pecado no cumplir lo que se ha prometido, que no cumplir lo que no se ha prometido. No se puede alegar en defensa de los herejes. Esos no niegan la fe que a ellos les parece necesaria para la salvación, sino no solo esos artículos de fe que ellos no consideran pertenecientes al depósito original de la fe. Basta recordar que dos de las verdades más evidentes del depositum fidei son la unidad de la Iglesia y la institución de la autoridad magisterial, encargada de velar por dicha unidad. Tal unidad existe en la Iglesia Católica y es conservada gracias a la operación de su cuerpo magisterial.
Nadie puede negar esos dos hechos. En la constitución de la Iglesia no hay cabida para los juicios privados en lo referente a distinguir lo esencial de lo no esencial. Cualquier intento privado de selección rompe la unidad y atenta contra la autoridad divina. Va directamente en contra de la fuente misma de la fe. El pecado de herejía es medido no tanto por su objeto, sino por su propio principio formal, que es idéntico para toda herejía, una rebelión en contra de la autoridad divina. Eso es lo que nos enseña San Roberto Belarmino de la herejía. San Roberto Belarmino en su debate con Cayetano nos dice en De Romano Pontífice 2,30: este principio es de lo más cierto. El que no es cristiano, el hereje, no puede de ninguna manera ser papa como Cayetano lo dijo. Y punto C 26. La razón por esto es que no puede ser cabeza de lo que no es miembro. Ahora, el que no es cristiano no es miembro de la Iglesia, y quien se manifiesta hereje no es un cristiano, como claramente es enseñado por, y cita a San Cipriano, libro cuarto, epístola 2, San Atanasio contra los arrianos, San Agustín, libro de Gret Christ, San Jerónimo contra Lucifer, entre otros. El hereje manifiesto no puede ser papa. San Antonino 1459. En el caso de que el papa se convirtiera en un hereje, se encontraría por ese solo hecho, sin ninguna otra sentencia, separado de la Iglesia. Una cabeza separada de un cuerpo no puede, siempre y cuando se mantenga separado, ser cabeza de la misma entidad de la que fue cortada. Por tanto, un papa que se separa de la Iglesia por herejía, por ese mismo hecho en sí, dejaría de ser la cabeza de la Iglesia. No puede ser un hereje y permanecer siendo papa, porque desde que está fuera de la Iglesia no puede poseer las llaves de la Iglesia. También nos dice San Roberto Belarmino en su obra de Romano Pontífice: en el caso de que el papa cometiera errores doctrinales, se debe de decir que ese papa no habría sido electo válidamente. En el caso de que cayera en herejía, cesaría de ser papa, puesto quien está fuera de la Iglesia no puede ser su cabeza. San Alfonso María de Ligorio escribió en referencia a lo dicho por el propio Belarmino: si el papa como persona privada cayese en la herejía, pues el papa en cuanto a papa, es decir, dando sus enseñanzas a la Iglesia Universal, no puede enseñar ningún error contra la fe, dado que la promesa de Cristo no puede dejar de realizarse, a saber que las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra ella. Que algunos papas hayan caído en la herejía, algunos han tratado de probarlo, como los monotelitas. Eso lo digo yo. Pero no lo han probado, ni nunca lo probarán. Nosotros vamos a probar claramente lo contrario en el capítulo 10. San Alfonso María de Ligorio sabía perfectamente las acusaciones al Papa Honorio y al Papa Liberio, y sabía que esto era falso. Por eso dice en el capítulo 10 que va a probar lo contrario. Pero además, si Dios permitiese que un papa fuera hereje, notorio y contumaz, éste dejaría de ser papa y la sede quedaría vacante. Y así fuese hereje oculto y no propusiese a la Iglesia ningún dogma falso, entonces no causaría ningún daño a la Iglesia. Pero nosotros tenemos que presumir con justicia, como dice el cardenal Belarmino, que Dios no permitiría jamás que ningún pontífice romano, ni siquiera como hombre particular, llegue a ser hereje notorio, ni siquiera oculto. Juan el Teutónico, célebre jurista de derecho canónico, afirmaba: a causa de la herejía, el Papa cesa de ser la cabeza de la Iglesia. El Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, Cantate Domino 1441, nos dice: la Santa Iglesia Romana cree firmemente y profesa y enseña
que aquellos que no están en el seno de la Iglesia Católica, no solamente los paganos, sino también los judíos o herejes, nótese, herejes fuera de la Iglesia, y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir. El cardenal Juan Torquemada, en su comentario al Corpus Juris Canonici, concluye: el Papa no tiene un juez superior en la tierra, excepto en caso de herejía. ¿Por qué? Ese es un comentario mío. Porque un hereje no puede ser papa. Y entonces a un verdadero papa, es el juez supremo sobre la tierra. No se le puede juzgar. Pero cuando se juzga a un hereje, no se está juzgando al papa. Porque un hereje no es papa, sino se está juzgando a un hereje. El Papa Paulo IV, en la bula Cum Ex Apostolatus Officio del 15 de febrero de 1559, nos dice: dado que donde surge un peligro mayor, allí más decidida debe de ser la providencia para impedir que falsos profetas y otros personajes que detentan jurisdicciones seculares no tiendan lamentables lazos a las almas simples y arrastren consigo hasta la perdición a innumerables pueblos confiados a su gobierno, en las cosas espirituales o en las temporales, para que no acontezca algún día que veamos el lugar santo, la abominación de la desolación, predicha por el profeta Daniel, con la ayuda de Dios, para nuestro empeño pastoral, no sea que parezcamos perros mudos, ni mercenarios, o dañados los malos vinicultores. Anhelamos capturar a las zorras que tientan desolar la viña del Señor y rechazar los lobos lejos del rebaño. Y continúa: agregamos, por esta nuestra constitución, que debe seguir siendo válida a perpetuidad, nos promulgamos, determinamos, decretamos, definimos que si en algún tiempo aconteciese que un obispo, incluso en función de arzobispo o de patriarca, o primado, o un cardenal, incluso en función de legado o electo pontífice romano, que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado se hubiese desviado de la fe católica, hubiese caído en herejía, o la hubiese suscitado o cometido la promoción o la asunción, incluso si ésta hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de todos los cardenales, es nula, inválida, sin ningún efecto. Y de ningún modo puede considerarse que tal asunción haya adquirido validez por concepto del cargo, por su consagración, o por la subsiguiente posición o cuasi posición de gobierno y administración, o por la misma entronización, adoración al pontífice romano, o por la obediencia que todos le hayan prestado, cualquiera sea el tiempo transcurrido después de los supuestos antedichos. Tal asunción no será tenida por legítima en ninguna de sus partes. Los que así hubiesen sido promovidos y hubiesen asumido sus funciones, por esa misma razón y sin necesidad de hacer ninguna declaración ulterior, están privados de toda dignidad, lugar, honor, título, autoridad, función y poder. Aquí el Papa Paulo IV nos dice claramente que no tiene ninguna autoridad ni jurisdicción los herejes. Y continúa: por lo tanto, a hombre alguno sea lícito infringir esta página de nuestra aprobación, sanción, estatuto, derogación, voluntades, decretos, o por temeraria osadía contradecirlos, por si alguien pretendiese intentarlo, sepa que habrá de incurrir en la indignación de Dios omnipotente y de los santos apóstoles Pedro y Pablo.
dado en Roma junto a San Pedro en el año de la encarnación del Señor 1559, quinto anterior a las candelas de marzo, año cuarto de nuestro pontificado. Yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Bueno, pues ya lo intentaron y aparentemente lo lograron. Todo lo que dijo el Papa Pablo IV no tiene ninguna actualidad en nuestros días. Esta es la declaración del Papa Pablo IV a perpetuidad sobre la elección de un Papa hereje. Incluso se hubiera ocurrido con el acuerdo unánime de los cardenales y fuese aceptada por todos. La Enciclopedia Católica repite esta verdad declarada por el Papa Pablo IV, titulada Elecciones Papales, 1914, volumen 2, página 456. Desde luego, la elección de un hereje, de un cismático o de una mujer como papa sería nula e inválida. El Papa León XIII, Satis Cognito, número 9, el 29 de junio de 1896, nos dice: tal ha sido constantemente la costumbre de la Iglesia, apoyada por el juicio unánime de los santos padres, que siempre han mirado como excluido de la comunión católica y fuera de la Iglesia cualquiera que se separa en lo más mínimo de la doctrina enseñada por el magisterio auténtico. El Papa León XIII, Satis Cognito, número 9, nos dice de que algunos digan que no creen en esos errores, esto es, las herejías que acabo de enumerar, no se sigue que deba creerse y decirse cristiano católico, pues puede ser y pueden surgir otras herejías que no están mencionadas en esta obra, y cualquiera que abrace una sola de ellas cesaría de ser cristiano católico. Incluye a un pseudopapa. Papa León XIII, Satis Cognito, número 15, 29 de julio de 1896. Nadie, pues, puede tener parte en la autoridad si no está unido a Pedro, pues sería absurdo pretender que un hombre excluido de la Iglesia tuviese autoridad en la Iglesia. Más reciente, el Papa Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis Christi, número 23,29 de junio de 1943. Puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía o la apostasía. Entonces es claro, cualquiera que se separa de la Iglesia por herejía, por cisma, por apostasía, no es cristiano católico, aunque tenga el título de pseudopapa. No puede ser papa, está fuera de la Iglesia. Esto es inobjetable. La enseñanza de la Iglesia, unánime de todos los padres y papas, de que el hereje no forma parte de la Iglesia, puesto que no forma parte de la Iglesia no puede ser cabeza de ella, no puede poseer las llaves, no puede ser papa. El Papa Inocencio III, lotario de los condes de Ceñí, en el año de 1198-1216 nos dice: en el caso de que yo mismo cayera en herejía, sería culpable de un grave crimen contra la fe. Esto ya nos lo enseñó Santo Tomás de Aquino. San Pablo, en su carta a Tito, ordena que al hereje debe de evitarse, después de dos advertencias. ¿Cómo nos vamos a separar de un papa que es hereje y al mismo tiempo obedecerle? Dice separarse, no resistirle, apartarse de él, pues porque él está apartado de la Iglesia. Les voy a leer algo para poder aclarar más este punto, porque dicen, bueno, hay una promesa de Jesucristo, que los papas no podrían caer en herejía. Rogaré para que tu fe no desfallezca. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo todo esto? San Pablo nos aclara la cuestión y me interesa la interpretación de Santo Tomás de Aquino a lo que escribió, a la profecía que escribió San Pablo de la gran apostasía en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 al 12, que nos predice y nos anuncia la gran apostasía y la irrupción del anticristo.
Y después nos habla del mismo anticristo, por medio de la difusión de una falsa doctrina. En esta parte trata primero de los dos eventos previos a la venida del anticristo y después trata del mismo anticristo. Los eventos precedentes a la venida del anticristo son dos apostasías, con respecto a la fe y con respecto al imperio romano. Me interesa sobremanera la interpretación de alguien como Santo Tomás de Aquino, el doctor communis, da el significado de imperio romano. Precisamente en este pasaje él parte de la interpretación tradicional y agustiniana de Daniel capítulo 2, versículo 31, que se refiere a 4 reinos que precedieron el adviento de Cristo. Por el cuarto de ellos se entiende el romano imperio establecido de que bajo su potestad se predicase la fe en todo el mundo. El profeta Daniel en el capítulo 2 de su libro describe los 4 reinos que gobernaron la tierra hasta el primer adviento, que son Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y luego el mismo Santo Tomás, basándose en el sermón de Apóstolis de San León Magno, papa y doctor de la Iglesia, que gobernó en el año 440 al 461, afirma que el imperio romano había de durar mucho más allá del siglo V para transmutarse de temporal en espiritual, y que la naturaleza del imperio romano espiritual era la fe católica de la romana iglesia. Santo Tomás de Aquino, siguiendo el parecer de San Agustín sobre la visión de Daniel, considera que el imperio romano fue el instrumento de Dios para la expansión del Evangelio de Jesús. Y San León Magno, que este reino pasaría de terrenal a espiritual, merced de la Iglesia Católica. Las palabras de ese sermón más relevantes al comentario tomista que estamos viendo son las siguientes. Estos, San Pedro y San Pablo, son quienes han promovido a ti Roma, que, hecha una nación santa, un pueblo elegido, un estado sacerdotal y real, la cabeza del mundo por la santa sede del bienaventurado Pedro, alcanzaste un dominio más amplio por el culto de Dios que por el gobierno terreno. Santo Tomás sigue diciendo que la apostasía universal con respecto al imperio romano en la fase espiritual es signo conveniente de la proximidad del anticristo. Aquí hay que hacer un paréntesis. San Pablo predice que la iglesia fundada por Cristo apostataría a la fe, porque nadie puede ser apóstata si no pertenece a la verdadera iglesia. Se apostata, quiere decir se traiciona la fe apostólica, ¿sí? A menos que seas la iglesia fundada por Cristo. No se les puede decir apóstatas a los musulmanes de la fe católica, que quede claro. Entonces, Santo Tomás explica interesantísimamente el versículo 7. El hecho es que ya va obrando el misterio de iniquidad. Perdón, me adelanté. Santo Tomás sigue diciendo que la apostasía universal con respecto al imperio romano en su fase espiritual es signo conveniente de la proximidad del anticristo. Así como Cristo vino en el apogeo del imperio romano, Santo Tomás explica interesantísimamente que el hecho es que ya va obrando el misterio de iniquidad, entre tanto del que esté firme manténgase hasta que se haya quitado, entre paréntesis, del medio, por el cual presenta 6 exposiciones, de las cuales adopta 4 como más verosímiles, y que nos interesa especialmente la primera, a la que parece darle mayor importancia a Santo Tomás. Y nos dice: mientras aquel que ahora tiene el imperio romano, entre paréntesis el Papa, lo tenga hasta que sea quitado del medio, hasta que no haya Papa legítimo. A continuación aclara que aquel que ha de ser quitado del medio antes de que venga el anticristo es la persona pública del imperio romano,
entre paréntesis, el Papa. En resumen, según el comentario de Santo Tomás a Segunda de Tesalonicenses, el adviento del anticristo debe de ser precedido por una apostasía universal con respecto a la fe católica y al imperio romano, o sea, y al Papa, el cual es explicado como 1. La fe de la Iglesia romana. 2. Como la persona pública del imperio romano, entre paréntesis, el Papa. Si no hay imperio, sin emperador, sin Papa, entonces el emperador que dejará de tener el imperio romano y será quitado del medio. En la misma época en el que el mundo apostatará de la fe de la Iglesia romana. Como hemos dicho, pues esto se refiere al romano pontífice. No hay ningún mejor medio para hacer apostatar al mundo de la fe de la Iglesia romana que un falso papa, que un infiltrado, que un instigador de herejía y reconocido por todo el mundo, como es Francisco. La apostasía requirió que la autoridad papal fuese pisoteada por usurpadores, por instigadores de herejía. Estos instrumentos los estamos viendo en la actualidad. Empezó con el Concilio Vaticano II. Y esto se aclara más si se asocia con el comentario de Santo Tomás a Mateo 24, versículos 21 y 22. Santo Tomás nos dice: habrá entonces grande tribulación, porque habrá una perversión de la doctrina cristiana por una falsa doctrina. Y si no fuesen abreviados aquellos días, a saber, por documento de doctrina o por expansión de una verdadera doctrina, ninguna carne se salvaría. Esto es, se convertirían todos a la falsa doctrina. Hagamos un análisis. Algunas personas tienen un problema. No pueden percibir la realidad. A esto los psicólogos le llaman disonancia cognitiva. Las profecías escatológicas, esto es, las profecías del final de los tiempos, cuando la iglesia apostataría, nos advierten y nos dan señales para que nosotros nos demos cuenta y no seamos seducidos por esta falsa iglesia, por esta falsa doctrina y pues el advenimiento próximo del anticristo. Cuando el Papa Pablo IV habla sobre la profecía de Daniel, sobre la abominación de la desolación, dicho por Daniel, nuestro Señor Jesucristo nos advierte. Cuando los discípulos le preguntan la proximidad, ¿cuándo vendría Él por segunda vez? ¿Cuándo ocurriría esto? Él les dice: cuando vean la abominación predicha por el profeta Daniel, el que lea que entienda. Y el Papa Pablo IV nos dice algo sobre lo que Daniel dice de la abominación de la desolación. Pero el punto central es este. Daniel dice: se suprimirá el sacrificio perpetuo y se instalará en su lugar la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Qué entendemos por sacrificio perpetuo? La misa. El profeta Isaías coincide o escribe este asunto escatológico al final de los tiempos en Isaías capítulo 24, del 1 en adelante, y nos dice: se ha violado la norma y se ha roto la alianza eterna. ¿Qué entendemos por alianza eterna? La misa. Nuestro Señor Jesucristo instituyó la misa cuando dijo: esta es la nueva alianza eterna, que será derramada, etcétera, por ustedes y por muchos. Entonces, se ha violado la norma. ¿Qué norma? La misa. Ha sido sustituida por un rito falso. Si nosotros nos dejamos seducir por este nuevo ayornamiento, por esta nueva actualización de nueva iglesia, nuevas doctrinas, nueva semántica mundial,
cambiando los términos. Ya no es como mi abuela me decía, ya no llamamos al pan pan y al vino vino. La verdad se ha transmutado por mentira y la mentira por verdad y viceversa. Entonces, si no discernimos lo que ocurre y nos dejamos seducir y seguir creyendo que un hereje puede ser papa cuando la iglesia enseña todo lo contrario en su magisterio anterior al Concilio Vaticano II, como lo podemos ver, estaremos irremediablemente perdidos. Que Dios los bendiga. Viva Cristo Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.